Vamos a la consulta 5, que es una consulta SQL. Observa el siguiente código SQL, está en rojo. Resalte las 4 secciones. Bueno, la primera es el select, la segunda es el from, la tercera es el where y la cuarta es el order by. De estas 4 secciones hay 2 que son obligatorias, que tienen que estar siempre, que son el select y el from. Porque una consulta podría no tener ningún criterio de selección. Y también podría no tener ningún ordenamiento. Pero no puede haber una consulta que no tenga un campo, por lo menos, y por lo tanto una tabla relacionada de donde se sale el campo. Esta es la estructura mínima de un SQL. En nuestro caso, la que nos piden tiene las 4 secciones. ¿Qué campos componen la consulta? Bueno, el ID de la rifa, el estado, la clase y el costo. 4 campos que provienen de la tabla rifas. El where es donde están los criterios de selección. Y el primer criterio dice el ID de la rifa between 1 and 50. Es decir, el ID de la rifa tiene que estar entre 1 y 50. And. Y además, el estado de la rifa tiene que ser vendida. And. Y además, la clase tiene que ser C. Está seleccionando las rifas de clase C que han sido vendidas y cuyo ID está entre 1 y 50. Y el order by es el ordenamiento. Está ordenado por ID de rifa en orden descendente. Este des significa descendente. Si no estuviese el descendente, sería ascendente. Bueno, me dice que copie el SQL, que es un texto, al Access. Crear, diseño de consulta. Esto lo cierro, botón derecho, vista SQL y allí pego. Y acá vemos el resultado de la selección. Las clases C que han sido vendidas, ordenadas por ID en forma descendente. La consigna me pide que intervenga el SQL para visualizar las rifas clase B entre el 50 y el 100. Entonces voy al Access, voy a la vista SQL, bueno, chiquitito. El between ya no es entre el 1 y el 50, sino es entre el 50 y el 100. Vendidas y las rifas son las de clase B. Me da lo mismo que ponga mayúsculas, minúsculas. Ver. Bueno, y acá están, ¿sí? También voy a copiar el SQL. Cree una consulta que le permita contar cuántos alumnos totales por género, agrupamiento por género, cumplen años en el primer semestre y cuántos en el segundo. Me dice que debo crear primero una consulta auxiliar con un campo calculado llamado semestre. Claro, porque yo no tengo el semestre en que nació cada alumno. Tengo la fecha de nacimiento. Entonces no puedo agrupar por semestre porque ese campo no existe. Tengo que crear una consulta previa
donde ese campo sea creado y calculado. Voy a crear una consulta. ¿Qué tabla necesito? Bueno, necesito la fecha de nacimiento. Necesito el género también, porque me dice que agrupe por género. Y tengo que crear el campo semestre. Pero antes voy a crear el campo mes, mes de nacimiento. Y acá está el mes de nacimiento de cada uno. Y ahora voy a crear el campo semestre. Entonces me queda acá primer semestre, segundo. Esta consulta, evaluación 6 auxiliar, lo guardo. Y ahora voy a hacer la consulta de totales para contar cuántos hay por semestre y por género. Diseño de consulta. Y acá tengo que llamar a la consulta que recién creé, la evaluación 6 auxiliar. Agrupar por género, agrupar por semestre, y tengo que contar algo para el conteo. No tengo el campo ID, no tengo el campo apellido, pero tengo el campo fecha de nacimiento. Puedo contar cuántas fechas hay por cada grupo. Voy acá arriba a la derecha, le digo consulta de totales, agrupar por género, después agrupar por semestre y contar cuántos alumnos hay en los grupos que se forman. Va a haber 4 grupos: femenino primer semestre, femenino segundo semestre, masculino primer semestre, masculino segundo semestre. Cree una consulta que calcule el porcentaje de rifas vendidas y no vendidas. Para calcular el porcentaje tengo que saber primero cuántas rifas se vendieron y cuántas no se vendieron. El porcentaje de rifas vendidas será la cantidad de rifas vendidas sobre el total de rifas por 100, y lo mismo el porcentaje no vendidas. Para saber la cantidad de rifas vendidas y no vendidas tengo que hacer una consulta de totales primero. Entonces primero consulta de totales. Crear, diseño de consulta. Y acá necesito la tabla de rifas. Y el campo estado. Y voy a contar los ID de rifa. Acá le indico acá arriba a la derecha que es la consulta de totales. Y le digo agrupar por estado. Contá cuántos ID hay en cada grupo. En una consulta de totales no puedo agregar un campo calculado, de manera que esta consulta la guardo.
llamo no a una tabla, sino a la consulta que creé antes, que es 9aux. Bueno, según esto habría 105, la sumatoria. Y agrego el campo calculado. El cálculo es sencillo, es el valor del campo cuenta de ID rifa dividido la cantidad total de rifas, que es 105. Bueno, esto no es porque el número es muy largo y no entra, así que agregando la celda. Bueno, me da un número decimal con muchos decimales, eso lo tengo que arreglar. Voy a la columna por ciento rifas, botón derecho, propiedades de ese campo, y le indico que lo quiero en formato porcentaje, que no solo le pone dos decimales, sino que además lo multiplica por 100, que es lo que me faltaba en el cálculo. Finalmente vamos a ver o a intentar realizar una consulta de referencia cruzada, que es una consulta especial que se realiza con el asistente, y es una consulta que da como resultado una tabla de doble entrada. En este caso, en las filas tengo el campo género y el campo grupo de computación. Igual que en la consulta de totales, se va a crear un agrupamiento por género y un agrupamiento por grupo de computación, lo cual va a dar lugar a 4 grupos: femenino lunes, femenino miércoles, masculino lunes, masculino miércoles. Y va a contar los alumnos que hay en cada grupo, contando el ID. Pero además, en la referencia cruzada me permite agregar un tercer o un campo más en la columna. En este caso agregué el house, el color del house, y este valor total lo discrimina en los 3 campos. Entonces me dice que femeninos de grupo lunes hay 4 en blue, 4 en green y 1 en red. Un caso más sencillo es este, que en la fila pongo solamente el grupo de computación. Entonces agrupa se forman 2 grupos, lunes y miércoles, y cuenta 12 el lunes, 9 el miércoles. Y al agregar el campo house en la columna, divide esos valores en los 3 houses: 7, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos al access, y acá tengo que iniciar no por el diseño, sino con el asistente para consultas. Y acá hay un asistente para consulta de referencias cruzadas. Me dice: ¿qué tabla de consulta contiene los datos? Bueno, el problema es que los datos que yo necesito no están en una sola tabla, porque el género está en datos ID, el grupo de computación también, pero el house, el color de house, está en otra tabla, no está en datos ID. Entonces, que me dice que para incluir campos de más de una tabla, cree una consulta que los contenga. O sea que antes de venir acá, tengo que crear una consulta en modo diseño que contenga los campos que necesito. Datos ID necesito, porque necesito el género y el grupo, y el ID del alumno. La tabla houses tiene el color del house, pero no está conectada, relacionada con datos ID. Por lo tanto, tengo que agregar la tabla académicos. Houses está relacionada con datos ID a través de la tabla académicos. Y aunque no necesito ningún campo de la tabla académicos, lo tengo que poner para que Houses se relacione con datos ID. Bueno, necesito el género, necesito el grupo de computación,
necesito el ID del alumno. Lo podría poner primero acá. Y necesito el color del house. Ahí están todos los alumnos. Esta consulta la guardo con el nombre consulta auxiliar para referencia cruzada, refcru. Entonces ahora voy así a hacer la consulta de referencia cruzada con el asistente. Referencias cruzadas. No es una tabla lo que tengo que poner, sino que voy a acudir a una consulta que fue la que hice recién. Consulta auxiliar para referencia cruzada. Me dice, bueno, en la fila, ¿qué querés poner? Bueno, si recordamos, en la fila tiene que ir primero el género y después el grupo de computación. Digo, bueno, primero pone el género y después pone el grupo de computación. Género y grupo de computación. Acá me lo muestra. Género, grupo de computación. Siguiente. Me dice, en la columna que vas a poner, y voy a poner el color de house. Siguiente. Y con el ID, ¿qué vas a hacer? Y voy a contar ID, voy a contar alumnos.